Iniciamos un nuevo mes, iniciamos un nuevo tiempo en el que el Señor nos va a regalar grandes cosas. El tema de hoy, el llamado de Pablo. Pero para hablar del llamado de Pablo, me es necesario hablarles también un poco de mi vida, porque yo me veo muy reflejado en lo que Pablo vivió. Y creo que muchos nos vemos reflejados en la historia de Pablo. Porque este hombre, al igual que muchos de nosotros, tomamos una dirección en la vida, tomamos una decisión y comenzamos a caminar en ella. Difícilmente nos sacan de esa decisión, difícilmente nos apartan, porque el ser humano, cuando elige un camino, difícilmente se aparta de él, y ustedes han experimentado eso. Ustedes saben que cuando comparten el Evangelio a una persona, se dan cuenta que no es muy fácil que esa persona cambie sus pensamientos. Eso es muy difícil. Pablo era un hombre que servía a la iglesia, servía a Roma también, pero Pablo lo hacía desde un punto de vista totalmente diferente a lo que Dios quiere. Para que vayamos ubicándonos en nuestras Biblias, vamos a estar en el capítulo 22 del libro de Hechos. Y vamos a estar trabajando en ese capítulo, versículos del 6 al 15. Y les continuaba diciendo que Pablo por mucho tiempo estuvo en contra de los cristianos, en contra de la obra de Jesucristo, porque Pablo estaba equivocado en el camino que había elegido, pero él no sabía que estaba equivocado. Pablo pensaba con todo su corazón que lo que hacía era agradable a Dios. Pablo estaba intentando defender la soberanía de Dios, pero lo estaba haciendo sin saber que en realidad se oponía a ello. Porque cuando nosotros tenemos una idea errónea en nuestra cabeza, cuando nosotros llevamos una vida equivocada delante de Dios, es muy difícil que nosotros podamos defender lo que Cristo hizo. Porque la cruz de Cristo puede no significar nada para muchas personas. Incluso para nosotros al principio no significaba nada. Solo fue hasta que nos acercamos a ella que nuestras vidas comenzaron a tener un sentido diferente. Y Dios nos habla y nos dice las cosas. Y Dios nos advierte las cosas. Nosotros somos necios en no reconocer el camino. Somos necios en querer insistir en lo mismo que hacemos siempre. Y eso hacía Saulo. Él insistía e insistía. Incluso llegó a decir, cuando eran apedreados, yo di mi voto. Pablo estuvo allí cuando apedrearon a muchos cristianos, cuando los encarcelaron. Él mismo encarceló a varios cristianos. Por eso Pablo, cuando se convirtió, el peso que tenía en su corazón era demasiado grande, porque él, al descubrir la verdad, cuando le fueron abiertos sus ojos, el corazón de Pablo se partió, porque se dio cuenta de que lo que siempre quiso hacer con todo su corazón fue lo que más dañó. Y nuestras vidas, lo que más intentamos construir, si lo hacemos desde las vendas, será lo que más vamos a dañar. Y quiero leerles lo que dice el pasaje para que entremos en el contexto de lo que les quiero hablar. Versículos del 6 al 15, capítulo 22 de Hechos. Y dice la palabra de Dios: Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces
uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Dentro de los mayores acontecimientos en el primer siglo se encuentra la conversión del apóstol Pablo. El que nosotros seamos convertidos al Evangelio es un gran acontecimiento para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, para las personas del entorno, los vecinos. ¿Por qué es un acontecimiento? Porque ellos nos han visto muchos crecer, nos han visto muchos trabajar y nos conocen en cierta manera. Por eso cuando nosotros comenzamos a adquirir hábitos diferentes, para ellos eso es un acontecimiento muy importante. Algunos se alegran, pero la mayoría sienten y al menos expresan: lo perdimos. Esa es la expresión de alguien que está en un camino equivocado. Por eso dicen lo perdimos, porque ellos creen que el que nosotros venir a Cristo estamos perdiendo el tiempo. Ellos creen que si nosotros aceptamos la salvación y el perdón de Dios, nuestras vidas están saliéndose del contexto. Error. Nuestras vidas apenas están comenzando a conocer el propósito de Dios. ¿Y por qué les dije que tengo que hablarles un poco de mi vida? Porque yo siempre fui una persona que cuando creía en algo era muy persistente. No me daba por vencido. Yo cuando tenía mis juguetes, a veces se me dañaban porque ellos tienen una vida útil. Pero yo no me daba por vencido en que el juguete que me gustaba estuviese dañado y lo desarmaba buscando la manera de arreglarlo. Y así pasaba días pensando, buscando, analizando, hasta que encontraba una forma de solucionar ese daño. Y la encontraba, hasta que la encontraba y no me daba por vencido. Entonces, cuando uno va en un camino, otras personas intentarán influenciarte. Si ese camino es bueno, no te apartes. Pero si es malo y la influencia es buena, sería importante dejarte llevar. Pero entonces a mí mis padres siempre me inculcaron buenos principios. Cuando estuve en la universidad no fue fácil, porque allá lo tratan a uno de desviar de muchas maneras. Pero yo, como había recibido una formación, yo trataba en lo posible de hacerles el quite. Pero aún así dentro de mi vida había muchas cosas que no estaban bien. Muchas cosas, el orgullo, el ego, muchas cosas que en el corazón del hombre se arraigan y tú hace que te lleven en un solo sentido. Y Dios intentó hablarme muchas veces a través de un amigo de la infancia que es cristiano, pero yo por respeto a él, yo lo escuchaba, pero yo no aceptaba esa palabra en mi corazón. Y un día él me dijo, una palabra que está en la Biblia, dijo: reparador de portillos. Cuando él me decía las cosas, yo siempre decía amén, pero eso es una costumbre que tenemos todos. Eso no quiere decir que usted esté aceptando las cosas, pero en el área espiritual, cuando usted dice amén, delante de Dios no hay juegos. Usted le dice amén a una palabra y la está declarando sobre su vida, así usted en ese momento no la acepte. Es difícil aceptar la nueva vida que Dios nos ofrece, porque nos toca salirnos de la comodidad. Por eso Pablo seguía en su camino. Y miren que dice la palabra, era como el mediodía. ¿Cómo es el sol del desierto? Intenso. ¿Qué quiere decir? Si usted enciende una lámpara en el desierto, eso no hace la diferencia, porque la luz del sol es más fuerte. Entonces, para que Pablo dijera que me rodeó mucha luz del cielo, ¿qué pasó? Que la gloria de Dios es tan tremenda que el sol es opacado incluso. La luz de Cristo, la luz admirable de Jesucristo es mucho más intensa que la luz del mundo. Entonces cuando esa luz se acerca a ti, no hay manera en que tú te puedas escapar.
Uno le hace el quite a Dios muchas veces, pero el día que Él dice, te voy a hablar, no te escondes en ningún lado. Y eso le pasó a Pablo. El día que Jesús dijo, ahora le voy a hablar, ¿se escapó? No, no se escapó. No se escapó. Así me pasó a mí. Yo por 3 años estuve escapándome y haciendo mis cosas. Pero hubo un día en que el Señor determinó que me iba a hablar, que me iba a llamar. Y ese día ni siquiera el enemigo pudo detenerlo. Porque yo iba a hacer un viaje y por el error de una persona en la terminal casi pierdo el bus. Pero miren cómo es Dios cuando tiene un propósito. Yo estaba esperando el bus en la sala de espera y se me acerca alguien y me pone la mano en el hombro y me dice, ¿para dónde vas? Y yo le dije, voy para Riohacha. Y él me dijo, muéstrame tu tiquete, y miró el número del bus y me dijo, pero si ya el bus va saliendo. Y dije, ¿cómo es posible si ese señor me acaba de decir que el bus ni siquiera ha entrado a la terminal? Y me dijo, no, míralo. Y yo salí corriendo y me monté en el bus. En esos días estaba pasando por una crisis emocional muy fuerte. Entonces yo me subí al bus y yo dije, bueno, otro viaje más. Para mí era otro viaje más. Cuando llegamos a Santa Marta, el pasajero que iba a mi lado se bajó y yo me corrí para poder ver mejor la televisión. Y comenzaron a colocar una película. Hay películas que le llaman la atención, otra que las deja pasar. Pero esa película en especial llamó mi atención. Todavía no sabía que era Dios. Y me llamó la atención porque tenía cosas que a mí me gustan. Y yo comencé a ver la película inocente de lo que Dios iba a hacer en ese momento en mi vida. Y comienza Dios a hablarme a través de esa película. El viaje dura más o menos desde Santa Marta a Riohacha como 2 horas y media hasta 3 a veces. Y les digo algo, mis hermanos, fueron 3 horas llorando. Pero no es una lágrima que se te corre a veces, no. Es un llanto que tú no puedes. Yo tenía un pañuelo y ni el pañuelo detenía las lágrimas. Porque el Señor me habló de manera tan directa a través de ese mensaje que yo no me pude resistir. Cuando yo llegué, yo recuerdo que yo abracé a mi mamá, porque una de las cosas que yo más había hecho era deshonrarla. Y la película sí que me dio duro en esa parte. Mi mamá no sabía por qué la abrazaba de esa manera, pero yo sí. Cuando yo regresé a Barranquilla, como 2 días después, yo regresé con una determinación firme y dije, Señor, hasta aquí llegó mi vida. Yo determino que voy a comenzar la vida cristiana. No me voy a hacer más el loco con tus cosas. Y comencé a asistir a una iglesia, pero fue una decisión de mi corazón, porque el Señor, como le pasó a Pablo, me habló directamente, no a través de una persona, porque uno escucha a veces a las personas y no les presta atención, sino que Él directamente se encargó de que como descendió esa luz sobre Pablo ese día en ese bus, sin yo imaginarlo, como Pablo. ¿Sabía Pablo que Dios lo iba a tumbar del caballo? No, no sabía. Él emprendió otro viaje más a hacer su trabajo y yo hice lo mismo. Y es allí donde el Señor me habla. Cuando tú estás más desprevenido y de repente llega el Espíritu Santo y como Él te habla al corazón, no hay manera que tú puedas hacerte el loco con eso. Y yo llegué a Barranquilla con esa determinación y comencé a asistir y comenzó a pasar el tiempo y el Señor comenzó a moldear mi vida. Y le digo algo, eso no es fácil. Eso no es fácil porque tú estás acostumbrado a un estilo de vida que el Señor no le gusta. Y cada vez que tú te acercas a Él en oración o a través de su palabra, Él te va a decir, eso a mí no me gusta. Y eso es duro porque entonces tú tienes que adoptar nuevos hábitos, como le pasó a Pablo. Imagínense la vida que Pablo llevaba hasta ese momento. Miren, Pablo no era un pobre. Pablo ganaba bien. Pablo le pagaban bien por sus trabajos. Pablo vivía una vida, dice la palabra, ostentosa. Entonces, ¿qué le pasó a Pablo a partir de allí? Le tocó aprender nuevos hábitos. El Señor permitió que Pablo muchas veces se quedara sin un peso en el bolsillo. Por eso él decía, yo aprendí a vivir en la abundancia y también en la escasez. Porque eso hace Dios. Hay momentos en que estás tan disipado que te dejas sin nada para que escuches su voz. Por eso cuando yo hablo del llamado de Pablo, me apasiono porque me parece estarme viendo a mí reflejado en esa palabra. Me parece que el Señor me tumbó del caballo en ese bus y me habló fuertemente. Fue dulce su voz, fue dulce, pero fuerte a mi corazón.
porque el camino no era el correcto. Por eso les digo, miren lo que Pablo dice en Hechos 22, del 4 al 5. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Miren hasta lo que Pablo decía, aún así me maten, yo sigo persiguiendo cristianos. Porque es que los romanos, esos hombres son determinados. Ellos son determinados. Ellos no retroceden así nomás. Y dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Dice, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero Pablo, persiguiendo al pueblo de Dios, se encontró con el mismo Dios. Se encontró con el mismo Dios. Y le tocó de humillar su corazón. Pablo tenía un corazón altivo y le tocó humillarlo. A mí también me tocó humillar mi corazón delante del Señor y reconocer que su soberanía y su grandeza eran más que mi vida. Y lo que Él ha hecho con mi vida hasta el día de hoy todavía no me deja de sorprender. Recuerdo sucesos pasados y todavía no me dejo de sorprender lo que Él ha hecho en mi vida y en mi familia. Y no es fácil, mis hermanos. Cuando Dios te llama, no es fácil. Porque las personas que tienes a tu alrededor también están en caminos equivocados. Y entonces ellos te van a ver como el malo del paseo siempre. Por eso tu familia te va a ver como el malo del paseo, porque les vas a hablar la palabra de Dios y esa palabra va a causar en ellos una molestia. Y al principio es duro. Por eso Dios dice que hay que esforzarnos y ser valientes. Pablo no la tenía fácil. Miren, si a usted le cuesta hablarle a su familia de Dios, imagínense lo que le tocaba a Pablo, que tenía la fama de ser un asesino de cristianos. ¿Qué cristiano se iba a acercar a Pablo? ¿Qué cristiano? Que Pablo, que venga, que le quiero predicar la palabra del Señor. Yo me imagino que muchos corrieron, muchos se le escondieron. Y yo me imagino el corazón de Pablo cómo caía en pedazos cada vez que un cristiano huía de él. ¿Y cómo no iba a huir si él mismo era el que los metía en la cárcel? Por eso el testimonio de Pablo, esa conversión, es un acontecimiento tremendo. Aún los apóstoles les costó, y ellos tenían el corazón de Jesús. Cuesta, pero el llamado es grande, demasiado grande. Y ahora yo les quiero hablar a través de esto, porque es el poder de Cristo el que convierte al hombre, aún del más terrible, en el más capaz. Es el poder de Dios, mis hermanos, no son ustedes. Es Dios el que convierte el corazón. Mi amigo me habló muchas veces, me predicó muchas veces, incluso llegué a asistir a una que otra vez a una reunión de jóvenes o algo con él. Pero solo hasta que Dios habló directo a mi corazón fue que yo decidí cambiar el camino. Por eso yo les insisto en abrir el corazón delante de Dios para que Él les pueda hablar. Porque yo sé que, como me pasó a mí, en sus fuerzas ustedes no van a cambiar. Les va a ganar su voluntad, les va a ganar el camino que siempre han estado acostumbrados. Intenten usted cambiarle la sazón a la abuela, a ver si pueden. No se puede. Intente cambiarle la receta a las abuelas, a ver si puede. No puede. No puede. Se arma una batalla campal en la cocina. Usted no le puede cambiar fácilmente la manera de pensar a una persona, pero Dios sí, porque Dios no habla al oído, Dios habla al corazón. Dios habla al corazón. Y cuando a mí me hablaron al oído, yo tuve la opción de no escuchar. Pero cuando me habló al corazón, no había remedio. Ese era un llamado definitivo. Y me repitió la segunda vez, cuando me dijeron que yo tenía el llamado a la misión. Otra vez me hice loco, como la hice la primera vez, porque a uno se le olvidan las cosas, pero a él no. Y yo una de las cosas que le dije al principio: Señor, te entrego mi vida para que tú hagas con ella lo que yo quiero. Palabra de toda oración de un cristiano. Usted no se imagina lo que le está diciendo a Dios en esa oración. Entonces cuando Él me llamó y me dijo que yo estaba apartado para servirle, me hice loco. ¿Por qué me hice loco? Porque le tenía miedo a la misión. Por el respeto, que yo sé lo difícil y lo complejo que es, se requiere mucha responsabilidad. Por eso yo dije: no, Señor, si yo te voy a servir, más adelante. Entonces,
intenté iniciar mi propio negocio, me dediqué a terminar la universidad. Miren que comencé poco a poco a ir soltando cargas, responsabilidades en la iglesia. Poco a poco nada más me quedé con el congregarme. Pero es que cuando usted ha sido llamado por Dios, ¿a dónde se mete usted? Donde Dios no lo encuentre. ¿Saben qué hizo el Señor? Me quitó todo lo que yo me había ocupado, como a Pablo. Yo me ocupé en un negocio, yo me ocupé en la universidad y todo eso se fue yendo y se fue yendo. ¿Qué quedó? Nada. ¿Qué me tocó hacer? Decirle, bueno, Señor, está bien, otra vez por segunda vez, Señor, me rindo. Acepto tu llamado. Y lo acepté. Y le dije, Señor, ¿es posible que haya una tercera vez? Sí, es posible porque el corazón del ser humano es terco. Siempre, pues después de un tiempo, después de un sueño, a uno se le olvidan las cosas y vuelve otra vez a intentar hacerle el quite a las cosas de Dios. Pero ya no se puede, mis hermanos. Por eso es duro cuando usted ha experimentado la gloria de Dios e intenta retroceder un poquito, no lo haga. Le va a llover piedra. Le va a llover piedra. Así como cuando usted le dicen, te espero afuera del colegio, el compañerito ese que le tiene rabia. Así como cuando te están esperando para hacerte daño allá afuera del colegio, así también Satanás está esperando a que tú te apartes de la protección de Dios para acabar contigo. Y Satanás no es misericordioso como es Dios. Dice la palabra que Dios es tardo para la ira, pero Satanás no. No tardo para nada. Donde le des la oportunidad, va con toda, porque él sí no tiene misericordia de nada, no le interesa. Por eso un cristiano que comienza a apartarse, comienza a experimentar cosas muy feas. Entonces, hay tres cosas que hay en este versículo de las cuales yo les quiero mencionar a través del llamado. Cuando Dios habló a mi vida y habló a Pablo, y le habló a cada uno de ustedes porque yo sé que les ha hablado. Y yo sé que más de uno de ustedes se les ha olvidado por el tiempo quizás en que le habló. Pero hoy el Señor te va a recordar para qué fue que te llamó. Y creo que después de este mensaje, si tú vuelves a hacerle el quite, la jalada de orejas no va a ser agradable, y se los digo por experiencia. Mi papá tenía una costumbre que él nos jalaba las orejas y eso duele mucho. Entonces era para que nosotros hiciéramos caso. Entonces uno podía ser muy rebelde, pero a ti te jalan la oreja y tú le dices que sí a todo. Porque eso duele. Entonces los papás, hay uno que pellizcan, o sea, los padres le conocen a uno la debilidad. Y así es Dios. Dios conoce tu debilidad. Más te demoras tú en decirle que no, que Él en empullarte. Miren, dice los cielos y la tierra cuentan de la grandeza de Dios. Si tú te midieras en tamaño con Dios, como un granito de arena en la mano de Él. Y así nosotros nos atrevemos a desafiarlo. Así como desafiamos a nuestro papá o a nuestra mamá. Muchas veces desafiamos al mundo. Y como nosotros desafiamos al mundo, creemos que con Dios podemos hacer lo mismo. Les digo algo, no se puede. Usted no puede desafiar a Dios porque Él le conoce su debilidad. Y nomás es que Él lo pellizque un poquito para que usted quede regado en el piso. Así le pasó a Pablo. Desafió a Dios. ¿Y dónde quedó? Lo tumbaron del caballo. Hoy, casi el caballo no se usa en transporte, sino en aquellas zonas donde se necesita. Ahora usted imagínese una tumbada de una moto, una tumbada de un carro. Imagínensela. Yo imagino que Pablo en ese momento, pero no era que fuera a mucha velocidad, porque iba con un grupo de servidores. Pero usted imagínese emocionado usted en su carro o en su moto y que el Señor diga, te voy a hablar. Muchos han quedado así. Muchos han quedado así. Entonces, personalmente les digo, las jaladas de orejas que el Señor me ha dado me han dolido, pero comparadas con las que le he dado a otro, digo, Señor, yo prefiero decir que sí antes de que me toque la segunda. Porque la segunda jalada de orejas del Señor te puede dejar sin nada. En un hospital te puede dejar. Miren, Dios, como es papá, no te va a mandar ninguna enfermedad, ni tampoco te va a mandar un carro que te atropelle, ni nada de eso. Pero, como siempre Dios te llama para evitar que tú caigas en algún peligro que ya Él sabe que va a suceder, ¿qué hace? Si tú no escuchas, Él deja que el peligro pase. Por ejemplo, Él no quería que a ti te chocaran el carro esa mañana. Y que algo intentó hacer en la mañana para que tú no salieras. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nuestra voluntad.
¿Y qué pasó? Te chocaron el carro. ¿Y después qué hacemos nosotros? Ir a rogarle a él para que nos dé plata para arreglarlo. Eso hacemos nosotros. Nuestros papás no siempre nos han dicho las cosas y nosotros las omitimos, nos pasan y después a ellos tenemos que volver porque nosotros ¿de dónde? Si a duras penas nos daban 1,000 pesos para la merienda, 500 para la Coca-Cola y 500 para la papa frita. En ese tiempo se podía hacer eso, hoy no, ¿sí? Yo recuerdo que a mí me daban 1,000 pesos y me alcanzaba para esas dos cosas, sino para un dedito. Me alcanzaba, esas eran épocas de gloria que 1,000 pesos eran bastante plata, ¿no? Ya no, ¿sí? Ya ni la gaseosa cuesta 1,000. Entonces, llega un momento en que el Señor nos llama y nos llama y nos llama, intentando que nosotros no vivamos experiencias difíciles, intentando que no vivamos cosas duras, pero nosotros queremos vivirlas. Y te voy a dejar. Él nos puede restaurar, sí, pero ¿cuánto cuesta un proceso de esos? ¿Cuánto cuesta una restaurada del Señor? Eso es muy doloroso, el proceso es doloroso. Yo le digo, toca con cepillo a veces, depende de la persona, hay cepillos suaves, hay cepillos de alambre. La mayoría le toca con el de alambre porque es que es duro ese corazón. Entonces, nosotros creemos que tenemos el control de todo, pero no es así. En realidad Dios es soberano y tiene todo el control. Su poder nos lleva a reconocer que necesitamos su amor, su perdón, que fallamos y que nosotros no vemos más allá de nuestro propio yo. Nosotros no vemos más allá. Y yo no veía más allá hasta ese momento. Siempre fui un buen estudiante. Yo recuerdo que la psicóloga le decía a mi mamá, a mi papá, ese niño tiene una madurez que ni siquiera va de acorde a su edad. Yo recuerdo eso. Pero aún así, mi propio yo era lo único que veía. A mí siempre me elogiaron, como a Pablo. Pablo era un hombre estudiado. ¿Cuántos elogios no recibió Pablo? ¿Cuántos elogios no recibí yo? Menciones de honor, medallas. ¿Cuántas cosas no aplaudieron mis papás? Pero ¿saben algo? Como mi camino no era el que Dios había determinado, era necesario que el Señor me hablara fuertemente. Cuando mi amigo me dijo, un reparador de portillos es un pastor, y yo no sabía a lo que él se refería. Y hoy, 5 años después del que él me dijo esa palabra, entiendo que cuando el Señor comienza a hablarte es porque pronto vienen dos cosas. O viene un abrazo de parte de Él si le dices que sí, o viene un ladrillazo. Miren, cuando a usted le comiencen a compartir el Evangelio, preocúpese. Porque si a usted nunca le han compartido y de repente le comienzan a compartir, es porque Dios ya está aproximando su llegada a sus pies. Y les digo algo, ¿por qué usted no se puede hacer el quite? Porque la palabra dice, toda rodilla que se doblará. Es decir, el día que usted le comparte en el primer versículo, de ahí hasta que usted llegue, depende de usted. Si llega dulcemente o si llega a través de un piedrazo. A Pablo le tocó a través de un piedrazo. A muchos creo que nos ha tocado a través de un piedrazo. Sería lindo no llegar así. Miren, sus hijos tienen una oportunidad invaluable de llegar sin piedrazos a la presencia de Dios. Porque desde niños usted les está hablando. Entonces ellos tienen la oportunidad de enderezar sus caminos antes de. Dicen por ahí que el loro viejo no aprende a hablar. Eso dice un dicho del mundo popular. Eso, traduciéndolo un poco, quiere decir que una persona ya avanzada en edad es muy difícil cambiarle sus hábitos. Por eso es mejor instruir al niño en su camino. Porque es más fácil que un niño comience a caminar con Dios que un adulto. Lo que les acabo de decir de la abuela, es más fácil, les digo algo, es más fácil que usted vaya y cocine en otra cocina a que usted le cambie la receta a la abuela. Eso no hay poder humano. Mire, si ella dice que la olla tiene que ser a fuego lento, es así. Si ella dice que son 2 cucharadas de sal, es así. Usted lo aprendió a hacer de manera diferente, no importa, ella lo hace con 2 cucharadas de sal. ¿Le quedó simple? Esa es su receta. Esa es su receta. Así es Dios. La Biblia es su receta. Usted puede pelear, puede patalear, le puede apagar el gas a la abuela, no se la va a cambiar.
Usted puede decirle lo que sea al Señor en oración, no se la va a cambiar. La Biblia no se la va a cambiar. Y Dios dice, es a mi manera, no a tu manera. No le vas a añadir cosas a mi palabra, porque cada vez que el ser humano le añade algo, ¿qué pasa? Se la tira. ¿Qué hicieron los fariseos? Le añadieron 600 leyes y ¿tuvo fruto? No. Fue de mal en peor. Por eso, porque la sabiduría humana es corruptible. Miren, ¿qué ganaron ellos con añadirle a la receta? Vamos a llamarle receta. ¿Qué ganaron ellos con añadirle unas cuantas cucharaditas más de sal a la receta? Si cuando Jesús les habló de la palabra que ellos conocían y que ellos predicaban y que ellos enseñaban, ¿qué hicieron? A este hombre hay que matarlo. Entonces, para ellos santidad era en algunos momentos y después podían maquinar lo que sea. Entonces de nada sirve que usted le añada 3 cucharaditas más de sal. Si esa no es la receta, no va a tener un buen resultado. No va a tener un buen resultado. Por eso Dios dice que es andando en la palabra, es con una conversión genuina. Primer punto, conversión genuina a Dios. Cuando hay una conversión genuina, cuando Jesús habla y hay una conversión genuina, nosotros comenzamos a experimentar la gloria de Dios inmediatamente. Dios no se demora. Y varios de aquí pueden dar fe de eso, que siempre que su corazón ha sido sensible a la voz de Dios, eso es inmediatamente que han visto su gloria. Porque es que Él no se demora, Él no se hace esperar. Dice, clama a mí que yo te responderé. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros clamamos, le pedimos un consejo o una opinión de algo y como nos dijo algo que no nos gustó, lo omitimos. Miren, hay algo con lo que mi mamá siempre peleó conmigo y era por la ropa. Porque yo, malo para hacer combinaciones. Entonces ella siempre, yo me ponía algo y me decía, no, eso definitivamente no. Y a mí no era que, a mí me gustaba ponerme mis cosas y que a mí nadie me dijera nada. Pero luego empecé a aprender. Cuando me tocó ir a la universidad y me tocó a mí, que no estaba ella todo el tiempo, entonces comencé a darme cuenta cómo se vestían mis compañeros y ya me daba pena, entonces comencé a cambiar. Cuando llegué a la iglesia, también yo mismo, a mí y mi pastor no me cayó encima como una garrapata decirme cómo me debía vestir. Yo mismo vi su ejemplo y comencé yo mismo a moldearme. ¿Por qué? Porque vale la pena uno cambiar el camino para bien. Qué bonito es que a ti te vean elegante, que digan, wow, viste bien. No tiene que ser cara la ropa. Nadie tiene por qué enterarse que usted la compró en Tierra Santa. Nadie le va a mirar la etiqueta para ver dónde fue que la compró, sino que usted vista bien, como un hijo de Dios. Que usted actúe bien, que su hablar hable bien de usted. Usted puede tener un vestido impecable, pero si sus palabras son groseras, si sus palabras no son agradables, nadie se va a querer acercar a usted. Usted puede hasta tener un perfume caro, pero como su manera de hablar es una manera de hablar tosca, grosera, nadie se le va a acercar. Las chicas bonitas se le van a ir, porque a las mujeres les gusta que uno les hable dulcemente, que prácticamente las acaricie con las palabras. Si usted le dice usted tiene un lenguaje grosero, no espere que tenga una buena novia, ni una buena esposa. Porque a las buenas esposas no les gustan los esposos que dicen malas palabras. Si no, pruebe en su casa a ver si su esposa no le va a pegar con la escoba. O si no, el pellizco, ese pellizco que le retuerce a uno hasta... ¿Por qué? Porque las cosas que son buenas no se pueden contaminar. Lo segundo que Dios le dijo a Pablo que tenía que tener era que había sido llamado a ser siervo de Jesucristo. Él fue llamado. Por eso Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres. Un momento acá. Le dijo que el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Ya le hizo un llamado a ser siervo.
de Jesucristo. Y pasado un tiempo, Pablo mismo dijo, ya Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo, él mismo ya había cambiado su lenguaje, porque ya él reconocía el señorío de Cristo sobre su vida. Y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Dice, o trato de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted intenta agradar a las personas, no va a poder servirle a Dios, porque los lineamientos de Dios van totalmente en contra de los del mundo. Si usted intenta agradar a los del mundo, no le puede servir a Dios. O escoge, o le sirve a Dios o agrada al mundo. Porque siempre que usted le sirva a Dios, le decía ayer a uno de mis discípulos, le decía, cuando tú haces lo que las personas quieren, tú eres el mejor pastor, el mejor líder. Te invitan a comer pescado, te invitan a comer sancocho. Pero cuando tú tienes que aplicar la palabra de Dios y poner disciplina, no te vuelven a llamar ni para saludarte. Se te levantan, arman sindicato en la iglesia en contra del pastor. Pero es que nosotros somos llamados a servirle a Dios, no al mundo. ¿Qué hicieron cuando Moisés quiso poner disciplina? ¿Qué fue lo que pasó? Los que han leído la historia, pueblo que lee Biblia, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo cuando Moisés intentó poner la disciplina de Dios? Se levantaron, y no se levantaron 5. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés sabía que era Dios lo que lo había mandado. ¿Qué hizo Moisés? Se postró. ¿Qué le pasó al pueblo? Miren, si usted va a pelear por algo, asegúrese de tener la razón. El pueblo no tenía la razón y la jalada de orejas que Dios les dio por haberse venido en contra de Moisés fue tremenda. Siempre que usted vaya a pelear con algo o vaya a hacer ver algo, asegúrese de tener la razón, porque el momento en que usted lance una palabra, allí está el Señor escuchando, y como usted no tenga la razón, la jalada de orejas no va a ser buena. Si usted le va a expresar algo a su pastor o a su líder, lo puede hacer, tiene el derecho, y yo se los he dicho siempre. Pero si usted va a hacer quedar mal a su pastor en algo, tenga mucho cuidado, porque si no tiene la razón, espere el ladrillazo. Espérelo. Y yo todo lo que les estoy hablando a través del llamado de Pablo es por experiencia. Que si, pastor, usted un día intentó contender con su pastor, sí lo intenté y me llevé mi ladrillazo. Por eso se lo estoy diciendo, no lo intenten. No lo intenten, mis hermanos, porque si usted no tiene la razón, Dios no va a ceder en nada. Entonces, primero, Dios nos lleva a tener una conversión genuina. Segundo, a que seamos sus siervos, a que le sirvamos solo a Él. Y el servicio a Dios implica humildad. Humildad. Porque el llamado a servir no se centra en los derechos, sino en los deberes. El que tiene corazón de siervos está más pendiente de sus responsabilidades que de sus derechos. Y Dios no omite sus derechos porque Dios es justo, pero está más pendiente. En cambio, el que no tiene corazón de siervo está más pendiente de lo que le tienen que dar que de lo que él tiene que dar. Que si le dieron el vaso de jugo por la mitad, por eso reclama. El que es siervo no. Me dieron medio jugo, gloria a Dios. Media galleta, gloria a Dios. No me dieron nada, pues gloria a Dios. Dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre. Ese es un siervo. Pero el que no es siervo arma un sindicato en la iglesia porque en la actividad de integración no le dieron jugo. Si no hicieron el pescado en el punto que a él le gusta, arma sindicato. En ese campamento tan feo, ese pescado, ¿por qué? Porque estamos más centrados en lo que nos tienen que dar que en lo que nosotros tenemos que dar. Y mientras usted lo haga de esa manera, su vida no va a prosperar espiritualmente. Y el último punto del cual les quiero hablar hoy, hemos sido llamados a ser testigos. Y lo que yo les estoy diciendo acá, estoy testificando de lo que Dios hizo en mi vida, por eso comencé con mi testimonio. Estoy dando testimonio de que lo que les estoy hablando no es un sermón más, no es una prédica más, no es una apreciación mía, es lo que yo viví desde que el Señor me comenzó a llamar hasta el día de hoy.
Y por eso yo trato todos los días de tener ese tiempo de intimidad, de oración con Dios, porque yo sé que no soy perfecto. Y Dios sabe que no lo somos, por eso nos llama a que conversemos con Él, para Él enseñarnos. ¿Cómo el padre le enseña a su hijo? Conversa con él. Hijo, no hagas esto. Hijo, ven, te enseño así. Y la mamá que le enseña al niño a leer. Hijo, ven, vamos a leer juntos. De esa manera Él te llama, para que en oración Él te enseña. Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero si usted no tiene esa intimidad con Dios, es muy difícil que usted cambie, porque su razonamiento, sus pensamientos, su voluntad terca puede más que la palabra de Dios. Y yo les conté el testimonio de lo de la abuela, porque mi abuela es así. Y mi mamá sí que sabe de eso cuando intentan cambiarle las cosas en la cocina. Yo hace unos días tuve la oportunidad de dormir allá. Miren, con una delicadeza yo cogí esa losa, porque mi abuela tiene un cálculo para saber dónde deja las cosas. Entonces yo estoy como con temor, porque es que uno sabe que no está en su casa. Así es cuando uno se acerca a la iglesia. Dios te permite disfrutar de todo esto, la silla, los abanicos, todo ese ambiente bonito. Hónralo, honra tu iglesia, honra el lugar que el Señor te permite. Tú eres muy afortunado. Mientras nosotros estamos bajo techo, hay personas escuchando la palabra de Dios en una enramada. Miren, en La Guajira, por eso está recogiendo la ofrenda, porque en La Guajira allá toca escuchar la prédica en el sol. Allá toca alabar a Dios en el sol, y no por eso ellos se detienen y no van. Y aquí que tienen las comodidades no vienen. Ellos allá no tienen un sonido como el de nosotros. Y van, danzan. Miren, a mí me tocó dirigir un tiempo con la guitarra. Y muchas veces me perdí en las notas. ¿Y ustedes creen que eso a ellos les importó? No, porque su corazón está centrado en ¿qué? Alabar a Dios. Alabar a Dios. Entonces, ese es el llamado que Dios nos hace a través de la vida de Pablo. Y le repito 3 puntos porque quiero que les queden claros. Primero, conversión genuina, sinceridad, arrepentimiento son las claves aquí. 2, somos llamados a servir a Dios. Y tercero, a testificar, a que nuestro testimonio sea llevado a otras personas. Por eso su testimonio es poderoso, porque cuando yo les hablo de mi vida a otras personas, yo les decía ayer a mi discípulo, muchos cuando yo tomé el ministerio de Valledupar no creyeron en mí, y muchos aún todavía me miran raro, como que este es pastor, y ese es el pastor, así dicen. Pero no importa, yo le sirvo a Dios, no importa, Él fue el que me llamó, y yo creo que Pablo lo experimentó. Ese me va a predicar a mí. Yo me imagino que muchas veces Pablo vio los dedos así, porque el judío es bueno para señalar. Ese, Pablo, el que persigue a los cristianos, ese, el que mata, ese orgulloso. Yo me imagino que Pedro también lo experimentó. Dijo que no iba a negar a Jesucristo, ¿y qué hizo? No había cantado el gallo cuando ya estaba diciendo que él no lo conocía. Y muchos se enfrentan a eso, pero cuando usted sabe que fue Dios el que lo llamó, y miren, un día yo estaba triste, por eso, porque a uno lo señalan mucho y lo menosprecian, pero ¿saben qué me dijo mi pastor general en un mensaje de WhatsApp? Me dijo, Iván, Dios fue el que te llamó y el que te puso ahí. Y si yo tengo ese respaldo de mi pastor general, sé que ese respaldo es directo de Dios. Porque yo, como se les enseñé, yo siempre oro antes de preguntar las cosas. Y cuando Él me habla, yo asumo que Dios me está contestando. Y nunca se ha equivocado, porque yo primero le oro a Dios y le pregunto. Y me habla a través de mi autoridad. Y siempre que Él me habla, sus consejos son como un refrigerio a mi corazón. No crean, si les digo algo, ser pastor no es fácil. Es una responsabilidad grande. Pero gracias a que Dios fue el que me llamó, he podido salir adelante. Si no hubiera sido Él, no hubiese durado ni una semana en este ministerio. Hay personas en mi familia que me han aplaudido. Me acuerdo, el esposo de mi prima, me acuerdo, me dijo, el sacerdote de la familia, y me abrazó. Y no es ni cristiano. Pero otras personas que aparentemente conocen de Dios, lo miran a uno feo. Pero este es el camino de Cristo.